Muy buenos días, el tema de hoy es sustitución. Vamos al libro de Juan, capítulo 1, verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sustitución. Mira que encontramos como aún Juan el Bautista es el que habla aquí la palabra, iba adelante predicando el Evangelio, pero también llevando el Evangelio del arrepentimiento, para que los que se acercaban vinieran totalmente con un arrepentimiento genuino delante de Dios. Pero como él empieza a predicar, del que venía delante de él era mayor que él, Jesús. Cuando prácticamente el que nació primero fue Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista ya sabía que venía el Cordero inmolado de Dios, que era Jesús. Por eso que él dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo vio a la distancia y sabía que él era el sustituto, el que venía prácticamente a darnos libertad a usted y a mí, ya que la sustitución nos enseña que Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz, cargando la culpa, el pecado, la condenación, el rechazo, las palabras, las maldiciones, ya que al morir en nuestro lugar satisfizo la justicia de Dios, pero ofreciendo perdón, gracia y una relación restaurada de una manera gratuita, una manera en la cual usted y yo la podemos recibir recibiendo a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿será que si estamos aceptando lo que el Señor nos dijo? Pero que encontraba yo esa sustitución también nos habla en el Antiguo Testamento. ¿Cómo empezó? Lo dice en el libro de Juan, en el libro de Éxodo capítulo 12, Libro de Éxodo capítulo 12, verso 27. Dice: vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. En el capítulo 12 de este capítulo del libro de Éxodo encontramos como el acontecimiento del pueblo de Israel. Es un acontecimiento histórico, pero como nos habla la Pascua. Recordemos que este es un momento histórico en el pueblo judío, ya que este pueblo llevaba 400 años de esclavo en Egipto. Luego que el Señor trae a Moisés y Aarón para liberar a su pueblo del yugo de la esclavitud, para sacarlo, a llevarlo al desierto, pero para pasar por el desierto, para llegar a la tierra prometida, a Canaán. Y usa el Señor Jesús precisamente a Moisés para sacar al pueblo hebreo. Pero también toman, ¿qué es lo que dicen en la Pascua? Tomaron un cordero para sacrificarlo por familia, pero usan la sangre del animal y ponen a los postes y los dinteles de las casas. En esta sangre sería por señal para que el ángel de la muerte que el Señor enviara pasar por alto las casas que estuvieran marcadas con la sangre. Pero ese acontecimiento era de liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Se convierte en algo en lo cual salía una celebración anual, en la cual instituida por Dios, para la cual debía celebrarse de la siguiente manera. Y por eso lo encontramos en el libro de Levítico, en el capítulo 16, verso 5. Dice: de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación por el carnero para holocausto. Y era precisamente esa sustitución lo que significaba anteriormente un cordero. Aquí en esto encontramos que representa un sacrificio que era la sangre rociada como acostumbraba. Luego el sacerdote del templo debía poner sus manos sobre la cabeza del macho cabrío, y de esta manera transferiría todos los pecados y los propios, y la declaración solemne de que la víctima ocupaba el lugar. Posteriormente el animal era dejado en el desierto. Entonces era transferido los pecados a través de este cordero, de este animal, y este animal era dejado fuera del lugar donde estaban ellos, porque prácticamente ya se convertía en algo inmundo, ya que esta era una celebración de todos los años, y el pueblo aquí debía ser solo de estar de la manera de que sus pecados eran perdonados, para luego el año siguiente debía hacerlo él mismo. Lo hacía a través de un sacerdote, y eso lo encontramos a través del Antiguo Testamento, como les digo, en Éxodo capítulo 12. Pero aquí en la obra sustitutiva, ya a través de la cruz, el Señor nos habla exclusivamente en Romanos capítulo 5, verso 6. Dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles en su tiempo, murió por los impíos. Cuando el Cristo era débil en su carne. Pero recordemos que ayer hablamos del Cristo encarnado. Ya estamos hablando sobre sustitución, y vino a sustituir todo pecado que usted y yo debíamos vivirlo a través de la cruz. Debemos estar crucificados, pero lo hizo el Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Ya que vemos la sustitución como lo que Cristo en el momento preciso vino a morir en lugar de cada uno de nosotros, aun siendo literalmente nosotros incapaces de alcanzar la salvación. Nuestra condición era la de unos impíos y no teníamos reverencia
indiferencia hacia Dios porque andábamos en nuestros delitos y pecados y la inmoralidad. Pero cuando yo miraba este devocional, encontraba cuántos todavía están en el pecado, cuando el Señor ya lo han recibido, ya han entendido que vino a sustituir nuestros pecados a través de la cruz de Calvario. Inclusive han ido a encuentro, han tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, han recibido a Jesús como su suficiente Salvador personal, pero aún así como que en algún momento se desvían del camino y vuelven nuevamente a las vías andanzas, vuelven como el pueblo de Israel, que cuando el Señor los sacó de Egipto estaban en el desierto y querían el Señor llevarlos a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, pero nunca se desligaron de Egipto. Es precisamente cuando la persona llega a la vida cristiana y viene el Señor y lo sustituye todos sus pecados, pero anhela el Egipto del pecado donde vivían anteriormente y como que los arrastra. Algunos todavía están con el Egipto, pero en los caminos del Señor. Y ese Egipto es las emociones, los deseos, las frustraciones, el orgullo, la altivez, la prepotencia, la vanagloria, la mentira, el engaño, la traición. Y todavía no se han desligado, no han entendido que ya hay un sustituto, Jesús, el cual se llevó nuestra maldición a través de la cruz de Calvario. Y el Señor vino para darnos libertad a usted y a mí. Esa libertad la podemos encontrar a través de la cruz de Calvario. Por eso el Señor envió a su único Hijo, a Jesús, para morir por nosotros y por nuestros pecados, y lo hizo no esperando a que nosotros lo buscáramos o nos acercáramos lo amáramos a Él. No, lo hizo aún cuando nosotros éramos débiles, nos buscó. Muchas personas dicen voy a buscar del Señor, pero si el Señor no está perdido, los perdimos a nosotros. El Señor mismo nos buscó a usted y a mí para traernos libertad, pero también para demostrarnos que el Señor ya preparó un sustituto. Ya lo había preparado siglos atrás, y ese sustituto era para darnos libertad a usted y a mí, ya que el Señor Jesucristo murió por cada uno de nuestros pecados. Por eso lo encontramos en lo que dice en 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificado en espíritu. Y es ahí donde usted y yo cumplimos un papel importante. ¿Estamos vivificados en el espíritu? ¿O todavía estamos muertos con la carne y con la carne, como que cada día la resucitamos porque no hemos muerto los deseos, las pasiones, las inseguridades? ¿Cómo estamos realmente delante de la presencia del Señor? ¿Será que sí nos desligamos de ese pasado o todavía seguimos atados al pasado y no nos hemos podido renunciar a todo lo que el mundo nos ofrece? ¿Qué es lo que el Señor nos está pidiendo a usted y a mí? Por eso encontramos cuando el Señor Jesucristo murió no por los pecadores, y murió por todos, no por uno solo puesto por mí, por todos los pecadores, pero también los que se acercan al Señor. Y es el Señor donde nos quiere llevar a usted y a mí a poder encontrar qué es lo que usted y yo debemos buscar a la luz de las Escrituras, y que el Señor nos quiere dar esa libertad a usted y a mí, siempre y cuando usted y yo estemos dispuestos a buscar la presencia del Señor y a buscar libertad. Por eso mire lo que dice en 1 Pedro 2:22. Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Prácticamente, por eso, cuando usted y yo recibimos a Jesús como ese sustituto, se llevó nuestros pecados y maldiciones, ¿qué es lo que tiene que haber en nosotros? Ya no debe haber pecado. El Señor Jesús dice la palabra que nunca cometió pecado. Habitó en un cuerpo como el suyo y como el mío, pero nunca fue contaminado por el pecado. Nunca el pecado estuvo en él. Dice, ni se halló engaño en su boca. ¿Será que en nuestra boca también entró en la sustitución? ¿O de pronto entregamos el corazón, de pronto entregamos el cuerpo, de pronto entregamos los pensamientos, pero la boca todavía no ha sido transformada? ¿O realmente el corazón no ha sido transformado, en la cual la boca habla realmente lo que todavía se mueve en la carne, en los deseos y las pasiones? Realmente esa sustitución sí la podemos entender, pero si estamos obrando acorde a lo que la sustitución nos enseña el Señor, acorde a las Escrituras. ¿Cómo estamos obrando usted y yo? ¿Será que sí estamos obrando a lo que el Señor nos está pidiendo a cada uno de nosotros? ¿O hacemos de pronto como que sí, como que no, y como que no entendemos que el Señor sí quiere darnos esa libertad, esa seguridad a usted y a mí, pero siempre y cuando entremos a buscar la presencia del Señor para encontrar esa libertad? Esa libertad la podemos encontrar a medida que nos metemos en la palabra, pero también renunciamos. Por eso dice en 2 Corintios 5:21, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esa justicia que a veces una persona, ahora Señor, haz tu justicia, haz justicia. Pero ¿cómo si el Señor nos preguntara, quiero ver si mi justicia está en ti primero? Pides justicia contra tus adversidades, tus adversarios, tus enemigos, lo que sucede en tu entorno, cosas que han hecho contigo, pero ¿será que mi justicia sí está en ti? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y esa justicia de Dios en él es reflejarnos en Jesucristo, ya que esa justicia debe ser reflejar nuestras acciones, transparencia de justicia. Y es una transferencia también que el Señor nos dio a cada uno de nosotros para que haya transparencia en la justicia. No solo llevó nuestra maldad, sino que un intercambio divino. Su justicia pertenece a las personas que son intachables, pero también nos acredita a que usted y yo vistámonos de esta gracia ante Él, ante su presencia, y que lo demostremos con nuestros hechos, con nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras decisiones,
decisiones. ¿Cómo estamos obrando usted y yo? ¿Realmente si estamos obrando acorde a lo que el Señor nos está pidiendo a la luz de las Escrituras? ¿O estamos obrando acorde a los pensamientos, a las actitudes o a lo que vemos en el entorno de las personas que nos rodean? ¿Cómo estamos obrando usted y yo? Pero también esa sustitución nos llenó de ese amor. Por eso cuando encontramos en 1 Corintios capítulo 13 que aquí el apóstol Pablo nos habla sobre la referencia del amor. Usted y yo podemos pedir en 1 Corintios 12 todos los dones del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo viene y nos los da. Pero si realmente el don más perfecto es el amor, ¿será que hay el amor? Ya que lo dice en 2 Corintios 5:15, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ese amor en el cual el Señor Jesucristo murió, pero también resucitó por cada uno de nosotros. Pero hoy la sustitución la quiero llevar en cómo está nuestra sustitución en Cristo Jesús. ¿Será que reflejamos al Señor Jesucristo en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, decisiones? ¿Cómo obramos delante de las otras personas? O de pronto solamente solo con los de la iglesia o del entorno, con los hermanos de la fe, pero resulta que en la familia no ha habido ningún cambio porque no lo ven en nosotros, en el trabajo tampoco, las personas que nos rodean tampoco, porque no hay ningún cambio. Luego le clamo y pido al Señor que esa sustitución primeramente entre a su alma, su mente, su corazón y su voluntad, y lo lleve y lo transforme a través de la cruz de Calvario en Cristo Jesús.